Si algo suele ser difícil, con frecuencia es llevar algo de la teoría a la práctica, ¿verdad? A veces hay un mundo de la teoría a la práctica. Una de las experiencias más casi traumáticas en un momento de nuestra vida es cuando nos planteamos sacarnos el carnet de conducir, nos estudiamos el código de circulación, nos dicen cómo funciona un coche, sencillamente un volante y 3 pedales, no puede ser más simple. Y cuando aprendemos toda esa teoría y nos sentamos por primera vez en el coche, hacemos el primer intento, eso da salto, no funciona bien y se hace necesario un periodo en el que implementar esa teoría y convertirla en práctica. La cuestión, la clave está en el necesario equilibrio que hemos de tener entre la teoría, un buen conocimiento de la teoría y una praxis o práctica oportuna. Y esto es lo que el texto en esta mañana que quisiera compartir con vosotros y que sigue la dinámica de ir avanzando sobre la epístola a los Efesios va a comunicarnos. Recordáis que estamos dentro de esta epístola y que los 3 primeros capítulos nos han hablado de nuestra posición en Cristo y a partir de ahí, del capítulo 4 hasta el final, nos plantea la práctica del creyente en virtud a esa posición que ya tiene. Si no tuviese esa posición teórico-práctica, doctrinal, no podría vivirse una conducta santa, que es lo que apunta en los capítulos estos finales. Vimos la práctica de los creyentes en cuanto a la dinámica de la vida de la Iglesia y en cuanto a la vida personal, vimos la última vez cómo el llamado del apóstol Pablo en virtud a la teoría previa de los capítulos anteriores les dice: no viváis como los gentiles. O sea, ¿habéis entendido bien? Vuestra posición en Cristo, todo lo que emana de la realidad de ser salvos por gracia, de ser miembros de la Iglesia, esto implica una práctica y es no vivir como los gentiles, sino conforme a la verdad que está en Jesús, dice el versículo. ¿Y cómo se consigue esto? Pues renovando espiritualmente nuestra mente, nos dice el texto, estoy solamente ubicándonos, ¿no? ¿Y cómo se produce o cuál es el resultado de esta renovación mental espiritual? Pues tiene que tener como resultado despojarnos de la vieja naturaleza y revestirnos de la nueva. Ahora esto queda muy bien en la teoría, pero ¿qué significa? ¿Qué significa despojarse de la vieja naturaleza y revestirse de la nueva? Pues como el apóstol Pablo no quiere que nos quedemos ahí en una teoría nebulosa, pues en este caso, a partir del versículo 25, va a plantear algunas manifestaciones reales, prácticas, pragmáticas, de lo que es implementar despojarse de la vieja naturaleza y revestirse de la nueva. Es decir, va a transitar de la más alta teoría teológica para desembocar en la cruda realidad de las implicaciones prácticas que esto tiene en la vida. Es decir, de los principios generales que cimentan el proceso de renovación a las manifestaciones prácticas más pragmáticas. Y esto lo va a hacer en los versículos 25 al 31. Si queréis podéis ir a vuestro texto y leemos estos versículos. Y empieza, leo en la versión 2020, dice: por eso, es decir, está conectando con lo que acabo de mencionar anteriormente, la necesidad de despojarnos de la vieja naturaleza para implementar el revestimiento de la nueva. Y dice, por tanto, ¿esto cómo se traduce en la realidad? Pues desechar la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si os enojáis, no pequéis, no permitáis que se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje y haga con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para beneficio de los creyentes, de los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnia y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, y perdonando unos a otros como también Dios os perdonó en Cristo. Esta lectura vamos a reflexionar y verla desde la perspectiva de estas, como decía antes, manifestaciones de renovación espiritual
que han de ocurrir en nuestras vidas si realmente no vamos a estar viviendo como los gentiles, sino conforme a la verdad de Jesús. ¿Sabéis lo que es un intercambiador? En este caso es una máquina grande, importante, las hay chiquititas. En este caso es un intercambiador de calor. Por un lado entra aire, frío o caliente, y por el otro lado, a través de una serie de conductos, un serpentín interior, transforma el frío en calor o lo frío en calor y el calor en frío dependiendo del uso que se le quiera dar. Esto es un intercambiador. Quizás un cambiador es bastante más familiar para cada uno de nosotros. Es un vestidor, entras vestido de una manera, te quitas lo que llevas puesto y sales vestido de otra. Pues en el texto que hemos visto encontramos 5 intercambios. 5 intercambios y cada uno de ellos tiene una estructura muy peculiar. En cada uno de ellos encontramos algo de lo que hemos de despojarnos en cuanto a las características de nuestra vieja naturaleza, es decir, ropa vieja que aún perdura, aunque seamos creyentes, pero que ha de ir siendo desechada porque destruye, en este caso en el contexto en el que está, la armonía de la Iglesia y también la armonía de la familia. Hay un segundo punto que observamos y es que, aparte de decirnos de qué hemos de despojarnos, nos dice cuál es la contraprestación, digamos, de qué hemos de revestirnos. Es decir, la ropa nueva que identifica nuestra nueva humanidad, al haber sido alcanzado por la luz, como hablábamos en esta mañana. Y en tercer lugar, en cada uno de ellos encontramos un porqué o un para qué de esta transformación, es decir, la razón del mandamiento. Así que estamos en estas manifestaciones de renovación espiritual ante el primer intercambio. El primer intercambio tiene que ver con transmutar la mentira por la verdad. Nos dice el texto, despojarnos de la mentira. Dice, desechad la mentira. Y desechar es una palabra griega muy gráfica que es coger una cosa, agarrarla bien y llevarla fuera y ponerla aparte. Y no volver a tener contacto con la misma. Como digo, en el contexto del texto que tenemos por delante, que es la vida comunitaria de la Iglesia, se trata de algo muy importante tener en cuenta poner aparte la mentira, para que podamos realizarnos como cuerpo de Dios. Una iglesia en la que perdura, persiste la mentira, es una iglesia en la que no se va a manifestar con claridad la voluntad de Dios. Ahora, el énfasis en el texto, los que conocen bien el idioma griego en su sentido original, dice que va más allá de verbalizar una mentira. Y es interesante porque dice que es, o que no es tanto el hecho de no decir mentira, sino de evitar y desechar vivir en la mentira. Hay un matiz muy importante. Esto es mucho peor, esto es mucho más grave que decir una mentira. Vaya más allá de la verbalización de la mentira, aunque lo incluye. Podríamos decir que la mayor de las mentiras es justamente vivir una vida hipócrita, que no es otra cosa que una vida mentirosa. Quizás las palabras de Pablo cuando escribe a Timoteo identifican bien este perfil. Dice allí en 2 Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitad. O sea, vivir la mentira es tener apariencia hipócrita de la verdad. Es identificarse como cristiano, pero no vivir como tal. Pero no digo mentiras. Vivo una mentira. Y el matiz es trascendente. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando las demandas de Dios en su palabra nos entran por un oído y nos salen por el otro sin hacer ningún tipo de cambio interior, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón. Es vivir prácticamente de la misma forma que vivíamos antes. Quizás con algún cambio estético, pero nada realmente significativo. Quizás sin mentir a los demás con nuestros labios, pero sí con una vida mimetizada. Cuando estamos en el mundo, camaleones de mundo. ¿Me seguís? Cuando estamos en la iglesia, rápidamente cambiamos de color. Y en los dos sitios estamos siendo mentirosos.
camaleones. El texto, el apóstol Pablo dice que hemos de despojarnos de la mentira y en este intercambiador debíamos de revestirnos de la verdad, hablar la verdad. Igualmente implica, más allá de la verdad verbalizada, más que expresar verdades, es un llamamiento a vivir vidas verdaderas, auténticas, genuinas, sin dobleces, sin segundas caras, sin cambios camaleónicos. Y esto es el llamado a revestirnos de esta verdad. Un comportamiento acorde con la verdad que también se manifiesta en una verbalización de la verdad. Creo que tendríamos que hacer una llamada de atención a tener en cuenta en cuanto a mentiras sutiles, que podrían ser, os propongo, la mentira despistada. La mentira despistada, Barclay dice, es muchas veces más por descuido de la verdad que por la mentira intencionada, por lo que hay tanta falsedad en el mundo. No es tanto porque seamos mentirosos premeditados, sino porque no prestamos atención a perseguir la verdad y a cuidarnos de la mentira. Es decir, que necesitaríamos para evitar esta mentira despistada una actitud proactiva que busca y persigue la verdad. Estar atentos ante la mentira casual, la mentira imprevista, la mentira situacional, porque conviene a ese momento, la mentira insignificante, bien intencionada, incluso la denominada mentira santa. Cuidado con la mentira despistada, pero también cuidado con la mentira silenciosa. Hay quienes podemos creer que por no abrir la boca no mentimos, pero las grandes mentiras son las que se ocultan detrás del silencio mentiroso, cuando a través de nuestro silencio manifestamos estar de acuerdo con aquello que está ocurriendo. ¿No te ha pasado nunca? Y dice, mejor me callo para no señalarme. Estar callado puede ser estar viviendo una mentira. Aquel refrán de que el que calla otorga es una voz, es un grito mentiroso de aquellos que por lo que sea no tenemos más que cobardía y debilidad. Así que delante del Señor os invito también a meditar y a reflexionar y a valorar nuestros espacios de silencio. Si son silencios de verdad, si son silencios mentirosos. Son matices, pero creo de tenerlo en cuenta. Ahora, el tercer punto que veíamos era ¿por qué? ¿Por qué este llamado a este primer intercambio de cambiar una vida mentirosa por una vida auténtica y verdadera? Fijaos, porque sois miembros los unos de los otros. Nunca se me hubiera ocurrido a mí este argumento. Decir la verdad en vez de la mentira porque sois miembros los unos de los otros. ¿Por qué este argumento? Porque la mentira plantea un auténtico problema en la interdependencia y en la interacción los unos con los otros en el cuerpo de Cristo en la Iglesia. ¿Sabéis, hermano? La verdad, la autenticidad es el fundamento de cualquier relación o sistema y lo es de forma determinante en la Iglesia. Y no estoy hablando de la verdad, uniformidad en cuanto a la verdad de la doctrina bíblica, sino la verdad entre nosotros, la autenticidad, la ausencia de mentira. Mira, una cita de John Stott comentando este versículo. Dice, una mentira, no dice la mentira, una mentira es una puñalada en lo más vital del cuerpo de Cristo. Porque la comunión se construye sobre la confianza y la confianza se construye sobre la verdad. Por tanto, la falsedad va minando la comunión mientras la verdad la fortalece y la sustenta. Oh, buen argumento para solicitar el apóstol Pablo pasar por este intercambiador y transmutar la mentira por la verdad. Algunas veces he mencionado una enfermedad que a veces le gustaría a uno tener, que es la analgesia, la he mencionado varias veces. Pues es una enfermedad que impide sentir dolor físico porque se produce una lesión en los canales del sodio de las fibras nerviosas
y no pasa la información de los centros de dolor al cerebro. No se transmite al cerebro las señales de dolor. Las fibras nerviosas, ¿sabe qué están haciendo? Mintiéndole al cerebro. No pasa nada, no te duele la muela. Se te pudre la muela, se te cae a pedazos, no sientes dolor, porque el sistema nervioso ha engañado al cerebro. Y estos mensajes mentirosos dentro de nuestro sistema corporal autodestruyen el sistema, autodestruyen el cuerpo. Otro autor, Barclay, toma esta ilustración y dice: solo podemos vivir en seguridad si por los sentidos y los nervios pasan al cerebro los mensajes verdaderos. Y ahora lo aplica a la Iglesia. Luego, si todos estamos ligados en un cuerpo, este cuerpo solo puede funcionar cuando decimos y transmitimos la verdad. Todo engaño daña la obra del cuerpo de Cristo. Así que el énfasis aquí en este llamado es en intercambiar la mentira por la verdad, por la autenticidad. Segundo intercambio: transmutar, desvestirnos, quitarnos las viejas vestiduras de enojo y vestirnos de templanza. Aunque no aparece esta palabra aquí, pero es el enfoque. Es decir, despojarnos de la ira pecaminosa. El texto que ilustra este versículo: no os enojéis, no pequéis, no permitáis que se ponga el sol sobre vuestro enojo, es una cita directa que el apóstol Pablo toma del Salmo 4, versículo 4. Si lo buscáis, no cuadra, porque está tomado de la Septuaginta y aquí está tomado de otra, ¿vale? Y se desprenden dos conceptos diferentes e importantes. Y es que, en primer lugar, el texto nos parece indicar, y así indica, creo, la realidad o la posibilidad o la licencia de una determinada manifestación de enojo y de ira. O sea, hay una manifestación de enojo y de ira que puede ser titulado como enojo o ira santa. Es más, creo que podríamos y aún más deberíamos sentir indignación y enojo por algunas cosas, como la injusticia, como la blasfemia, como el mal que el pecado ha introducido en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nosotros mismos, en la sociedad en la que estamos. Y esta ira es propia del carácter y de la naturaleza de Dios. Dice: nadie os engañe con ideas falsas, porque sobre estas cosas viene la ira de Dios sobre los que no le obedecen. O sea, Dios derrama ira santa. Y esta ira santa es algo de lo que tenemos licencia. Jesús mismo manifestó ira santa en la limpieza del templo. Y el argumento que vemos en el texto bíblico es: el celo de tu casa me consume. Es decir, esta ira santa es una ira por el celo de la casa y por el celo del reino de Dios. Es una ira contra el pecado en general. Es una ira contra mi propio pecado. Enfadarme conmigo mismo cuando una vez y otra vez caigo. Y esto debería de provocar en el creyente enojo e ira. El pecado no debería ser contemplado con pasividad por parte del creyente. Otra cita de esto que me llamó mucho la atención. Fijaos, llama la atención. Las primeras palabras: hay una gran necesidad en el mundo contemporáneo de más ira cristiana. ¿Quién lo hubiera afirmado? Hay una gran necesidad en el mundo contemporáneo de más ira cristiana. Como seres humanos transigimos ante el pecado de una manera que Dios nunca lo haría. Al enfrentarnos con el mal deberíamos indignarnos en lugar de ser tolerantes y mostrarnos apáticos. ¿Cuál es el problema con la ira? Que aparte de esta ira santa hay una ira pecaminosa. Y difícilmente vivimos en el equilibrio. Tendemos a caer en esta otra ira. Es una ira que nace del orgullo herido, del rencor, de la malicia, de la venganza. Esta es una ira devastadora. Nace como consecuencia
no de la pasión por la casa y el reino de Dios, sino por haber sido ofendidos en nuestro amor propio o en nuestro interés personal. Y alguna de nuestra, entre comillas, ira santa obedece a esto. Al final es porque hemos sido traicionados, porque nos han hecho mal, etcétera, etcétera. No tienen nada que ver con los intereses del reino de Dios, aunque a veces lo disfracemos de alguna manera. Ahora, esta ira pecaminosa causa heridas personales internas brutales. En un libro de Chuck Lin toma una cita de un psiquiatra, el doctor Paul Neymer, y dice un dato escalofriante: el 95% de todos los casos de depresión son causados por la ira reprimida acumulada hacia otros o hacia uno mismo. No sé el dato de dónde está sacado ni nada, pero me parece escalofriante decir que el 95% de los datos de depresión son causados por una ira reprimida, ¿vale? Y no tan solamente esto causa daños profundos en la persona, sino que la ira causa heridas muy devastadoras en el contexto relacional. ¿Cómo vive o cómo se vive en el seno de una familia donde hay un espíritu de ira? Y cuando la ira se manifiesta en la iglesia, en el trabajo, en el resto de relaciones. A veces decimos, tiene mal genio. El mal genio es ira. Y somos llamados a revestirnos de todo lo contrario. En vez de estos ataques furibundos de ira, somos llamados a revestirnos de templanza. El texto lo define de una manera gráfica: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí hay unas llamadas de atención interesantes en este llamamiento a que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Os propongo 3 llamadas de atención para vivir en templanza, en dominio propio y libres de la ira. Cuidado con la duración, eso emana del propio texto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, el enojo tiene que tener fecha de caducidad. Ahora, ¿cuál es la fecha de caducidad? Yo creo que no se trata de una interpretación literal como muchas veces hemos tomado. Bueno, puedo estar enfadado hasta la noche, o si es invierno hasta las 6:30 de la tarde. No es la idea, porque algunos nos apuntaríamos a vivir en Groenlandia, donde tenemos 4 meses para expresar nuestra ira porque no se pone el sol, ¿vale? La idea es que el creyente ha de confrontar los ataques de ira en el momento en el que se da cuenta, en el que percibe que hay algún elemento egoísta en ese ataque de ira y que está relacionado con el resentimiento. No esperes a la noche. Si tienes un atisbo de ira a las 9 de la mañana y estamos en agosto y el sol se pone a las 11 de la noche, 14 horas de ira, bendecidas por Dios, porque es hasta que se ponga el sol. ¿Cuánta devastación vas a traer a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos o a tus padres, arrasando con la ira? Cuidado con la duración, cuidado con la intensidad, hermano. A veces es preferible 10 horas de ira tranquila, más o menos controlada, que un asalto de segundos de ira. ¿Has vivido alguna experiencia de esa? ¿Has explotado de esa manera o has visto a alguien o te has relacionado con alguien así? Que en una fracción de segundo devasta y puede destruir la relación casi para siempre, matrimonial, eclesial o lo que sea. Cuidado, como decíamos antes, redundando con el objeto o la razón de la ira. En el fondo, ¿cuál es el verdadero motivo por el que estás enfadado, por el que te has irado?
¿puedes argumentar realmente que es ira santa? Porque concierne a la grandeza del reino de Dios. ¿O es una reacción egoísta y carnal? El remedio bíblico es sencillo: quitar nuestra ira y dejarla en las manos de Dios, para que sea la ira justa y santa de Dios la que dé respuesta. Dice en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos. La ira es una respuesta, o el enojo es una respuesta de venganza, ¿vale? Nadie se aira así en las nubes sin buscar nada. La ira es una actitud de venganza. Pues dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino ¿qué? Sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mía es la venganza. Si tu ira es justificada, yo impartiré justicia. Tú ni siquiera te enfades. Déjame a mí la impartición de justicia. ¿Por qué este llamamiento? Para no dar lugar al diablo. Es muy importante. Deja el enojo, vístete de templanza. Si no aparecen las orejas del maligno en el horizonte. La ira pecaminosa es la puerta de Satanás para la destrucción personal y relacional. No se puede convivir con alguien que está permanentemente enojado y airado. Es devastador, no sabes cómo entrarle, no sabes relacionarte con tu pareja, con tus hijos, con tu compañero de trabajo, que desde por la mañana ya vas asustado a esa relación, porque responde siempre con enojo y con ira. ¿Y sabes cuál es el problema? Dice en Proverbios 14, 17, el que fácilmente se enoja, ¿qué pasa? Hará locuras. Cuando la ira se apodera de nosotros, perdemos el control. Hacemos locura. Y en medio de esa locura destrozamos alrededor nuestro a la gente que más queremos incluso. El diablo anda, ¿sabéis lo que dice en 1 Pedro 2, no me acuerdo? Como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿sabes cuál es su presa preferida? El enfadado, el enojado, el que está cargado de resentimiento y de ira. Y cuando él le toma, produce daño físico y mental, casi irreparable en la comunión con los hermanos, en la familia y en el servicio cristiano. El diablo va a tomar nuestra indignación, aunque al principio pueda ser justa, para reconvertirlo en agravio, en rencor, en odio, en resistencia al perdón. ¿Qué esclavitud más grande ser presos de la ira en manos de Satanás? Una cita de nuevo de Chuck Lin, que os pongo ahí, dice, es posible que no puedas escoger sentir o no ira. Es posible que sea un arrebato de pronto incontrolable, pero sí puedes elegir qué hacer con ella. Puedes escoger qué hacer con ella. Yo creo que es sabio seguir la recomendación del texto bíblico en el texto que cita el apóstol Pablo del Salmo 4:4, que dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ahora dice en el Salmo 4, segunda parte, conversad en vuestro propio corazón, en vuestra cama y callad. ¡Wow! ¡Qué receta para la ira! Tienes un asalto de ira, atiéndela rápida y ahora es esto. Apártate, dice el texto, en vuestra cama, en un lugar tranquilo, quítate de esa situación que ha generado esta impronta, aíslate por un momento, escucha tu corazón, valora el carácter de esa ira, si es santa o no, y calla, calla. Es una buena receta para aprender de la ira. ¿Es santa? ¿Es pecaminosa? Otra pregunta. ¿Qué muestra de mí mismo que me haya enojado en esta situación? Yo sé que es una pregunta complicada, ¿no? Pero cuando yo salto de pronto, debo de irme a pensar, a callar
y a meditar. ¿Por qué? ¿Por qué he saltado así? ¿Qué necesidad se pone en evidencia ahí? Este hermano que os he mencionado antes, Churlin, decía una frase muy cortita, esclarecedora. Dice, la ira le da voz al dolor. Quédate con ella. La ira le da voz al dolor. Probablemente aquello que te aira está poniendo en evidencia algo que te duele. A lo mejor me habla mal un compañero de trabajo y exploto en enojo o en ira. ¿Pero por qué? Porque este compañero, que a mí me da igual que me diga feo o bonito, pero es que esas palabras me las decía mi padre cuando era pequeño. ¿Me explico? La ira da voz al enojo. Podemos sacar petróleo de la ira. Es una oportunidad para identificar nuestras necesidades personales, el daño que tenemos dentro, las pérdidas que hemos sufrido en el camino, la confusión, la necesidad que ha de ser sanada. Por eso el apóstol Pablo nos habla en estos términos. Hemos de intercambiar, en este caso, como decíamos, el enojo por la templanza. El tercer aspecto que plantea es el intercambio de la avaricia por la generosidad. El texto 28 dice que nos despojemos del robo. El que robaba no robe más. Y esto hacerlo teniendo en cuenta las variadas y creativas manifestaciones de robo y de hurto que se dan a nuestro alrededor continuamente. Desatender la eficiencia en el trabajo, no rendir de la forma adecuada, quedarnos con algunos materiales que podamos tener, el mal uso del tiempo en el espacio laboral. Gracias. Me estaba quedando un poco seco. No tengo la costumbre de beber agua aquí, pero será daños colaterales. Decía, no pagar, por ejemplo, el empresario el justo sueldo al trabajador, la evasión de impuestos. Ahora, no vale que nos acallemos la conciencia con el recurso de todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. Siempre vamos arrastrados, o muchas veces vamos arrastrados por esta tendencia. Pero el germen detrás del robo es lo que poníamos ahí al principio. Intentar bloquear el robo, que es el robo es un acto, pero es un acto que se alimenta de una actitud, y es la avaricia. Debemos de ir ahí, a la avaricia. El apóstol, cuando escribe a los hermanos en Colosas, les dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Por qué? Dice que es idolatría. La avaricia es idolatría. ¿Sabéis lo que es la avaricia? Si lo buscas en el diccionario, es afán de poseer mucha riqueza por el solo placer de atesorarla sin compartirlas con nadie. Es el mi tesoro del Señor de los Anillos. Mi tesoro. Por contra, ¿qué nos pide? Revestirnos de trabajo y de generosidad. Trabaje cada cual y haga con sus manos lo que es bueno. Ahora, dos cositas ahí interesantes en cuanto a nuestra visión del trabajo, y es la demanda a trabajar. Es un mandato de Dios. Si alguno no quiere trabajar, les dice Pablo a los tesalonicenses, que tampoco coma, de esta manera tan descriptiva. El contexto laboral es un espacio, no es un espacio, es nuestro espacio prioritario de testimonio. No podemos separar lo secular de lo sagrado. Todo es sagrado. Por eso no se puede separar. Lo que hacemos y cómo vivimos en el entorno laboral no es igual, sino es más trascendente y más real que lo que vivimos en nuestro espacio comunitario eclesial, donde podemos ser buenos camaleones. Ahora, es importante, además de esto, tener en cuenta que Dios demanda trabajar, pero Dios demanda trabajar en algo bueno, en algo sano, en algo legítimo. Esta semana justamente hablaba con un hermano
que tuvo hace unos años la oportunidad laboral y financiera de su vida. Le ofrecieron la gestión de la distribución audiovisual de una empresa en Andalucía entera. Coche de empresa, buen sueldo, etcétera. Al final del todo, la letra pequeña era distribución de contenido pornográfico. Perdió la oportunidad de su vida, porque era un trabajo que no era bueno ni legítimo. Así que hemos de valorar si nuestro desempeño laboral es un desempeño laboral que honra al Señor y que está conforme a su voluntad. ¿Por qué? ¿O para qué? El texto nos dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No me gusta. No me gusta. ¿Te gusta? No es solamente que dejes de robar. No es solamente que evites el hurto casual. No es ni siquiera que restituyas lo robado. Qué bueno sería si fuese así. Aunque fuera restituir 3 veces lo robado. No. Plantea como objetivo principal de tu espacio laboral y financiero compartir con otros que se encuentran en necesidad. ¿Has visto tu trabajo alguna vez de esta manera tan pragmática? Trabaja con tus manos en lo que es bueno para pagar la hipoteca, cierto, todo esto es cierto, pero con un horizonte superior. Compartir con el que padece necesidad. ¡Qué mensaje! Va a contracorriente. El objetivo de la sociedad es acumular riqueza a través del trabajo, en el mejor de los casos. Sin embargo, aquí estamos ante el pensamiento social más elevado de cuanto se han propuesto a lo largo de la historia. Trabajar para ayudar a los demás. Este es el énfasis aquí en este intercambio. Hacer desaparecer la avaricia para revestirnos de generosidad. Son los valores del reino que a veces duelen al bolsillo. Un cuarto aspecto a tener en cuenta, un cuarto intercambio. Del mal hablar al buen hablar. Despojarnos del mal vocabulario. Nos dice el texto, ninguna palabra obscena salga de vuestra boca. Reina Valera, que tenéis la mayoría, corrompida. Ninguna palabra, me gusta más porque obedece al sentido original, corrompida, que obscena, ¿vale? El adjetivo que se utiliza, ¿sabes para qué servía? Era un término típico y específico de la agricultura. Identificaba la fruta que está en descomposición, que no sirve y que contamina al resto. Qué descriptivo, ¿verdad? Ninguna palabra en descomposición, podrida, que contamina al resto, que no sirve para nada, salga de vuestra boca. Estas palabras corrompidas envenenan, tienen en sí mismas el germen corruptor del pecado. Define palabras que van más allá de las palabras ociosas o deshonestas, sino que implica esto, hablar con mala intención. Hablar con mala intención. Algunas posibilidades, la murmuración, la calumnia, la maledicencia. Todas estas palabras corrompidas traen consigo la corrupción, la destrucción, la descomposición del pueblo de Dios. Y estas son palabras mayores, porque el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sabéis esto? Y hay una implicación. Si alguno destruye el templo de Dios con palabras corrompidas, Dios le destruirá a él. Estamos pisando Tierra Santa cuando hablamos del uso de nuestra boca. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. No es un asunto menor.
es de la mayor envergadura. Y tristemente, como reconoce Santiago, no hay quien domine su lengua. Somos llevados de aquí para allá de forma descontrolada, dañando el cuerpo de Cristo. Hemos de revestirnos de un vocabulario, y no solamente vocabulario en el término del sentido de la palabra, sino la forma, las maneras, las actitudes. A veces hablamos muy suavón, pero con una carga de profundidad devastadora para los demás, sin embargo, en un hilito de voz y con una palabra teóricamente adecuada. Yo sé hacerlo muy bien. Hemos de revestirnos de un vocabulario, de unas formas que provean edificación y beneficio para los oyentes. De tal manera que esto se puede convertir en un filtro práctico. Cada vez que vayas a abrir la boca, pregunta, ¿es de edificación? ¿Es de beneficio? Si no, en boca cerrada no entran moscas, ni tampoco salen, ¿vale? Y si no estás seguro, si lo que vas a decir es de edificación y beneficio, mejor calladito, mejor calladito. Ahora, no sé si estás prestando la atención suficiente a esto de hablar bien y de hablar mal, porque parece que es una cosa medianamente trascendente o intrascendente. Pero cuando el apóstol Pablo dice por qué, es para temblar. ¿Por qué? Para no entristecer al Espíritu Santo de Dios. Ni siquiera dice al Espíritu ni al Espíritu Santo, al Espíritu Santo de Dios, hermano. Nuestro mal hablar, nuestra mala forma de comunicarnos con los demás, entristece al Espíritu Santo. Y esto está insertado en el contexto, este versículo relacional. La idea de entristecer al Espíritu Santo por una palabra ofensiva es sumamente significativo, ¿no te lo parece? No echamos mucha cuenta de la trascendencia de nuestras palabras, pero lo más grave es esto. ¿Qué ocurre entonces? El Espíritu Santo queda como bloqueado, el Espíritu Santo queda como latente, como inactivo en nosotros. ¿Y eso qué significa? Hermano, eso es una tragedia. Porque cuando el Espíritu Santo queda bloqueado, latente o inactivo, ya no somos guiados por el Espíritu Santo a toda verdad. Por lo cual nos podemos perder en la confusión y en la mentira, por hablar de forma inadecuada. El Espíritu Santo deja de accionar en nosotros su actitud consoladora y podemos perdernos su paz y su reposo. El Espíritu Santo latente o inactivo deja de hacer fluir el fruto de su Espíritu en nosotros y desaparece progresivamente el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza que nos dice en Gálatas. Y todo esto por hablar de forma inadecuada. Hermano, una vida cristiana sin la acción del Espíritu Santo directamente no es una auténtica vida cristiana. Es una falsedad, es un triste sucedáneo. Y todo por la manera en que hablamos. Merece la pena prestar oído a esta exhortación del apóstol Pablo. Todo esto por el mal uso de nuestra palabra. Por ello, el énfasis de desvestirnos de esta forma corrompida y destructora de hablar para vestirnos de palabras de edificación y bendición. Y por último, el quinto intercambio que el apóstol Pablo propone. Desvestirnos de la amargura y en última instancia vestirnos de perdón. Ahora compartimos al respecto. Despojarnos de la amargura. Ahora, es interesante cómo está construida aquí esta frase según proponen muchos autores.
Y es que este desvestirnos y despojarnos de toda amargura es el comienzo de lo que es un proceso prácticamente a los infiernos. Identifica este texto un proceso que se inicia con la raíz de amargura. O sea, cuando se inserta en nosotros una profunda raíz de amargura, eso después va a manifestarse en este proceso decadente. Primero, enojo, ira, gritería, calumnia y malicia. Pero es un proceso que se enraiza en la amargura. Por lo tanto, si a veces no echamos cuenta de la importancia de nuestras palabras, a veces tampoco echamos cuenta a nuestro sentimiento de amargura, amargados de la vida, como si eso fuese una cosa pequeña. Pablo utiliza una palabra aquí al poner amargura que los griegos utilizaban para describir un sentimiento interesante. Fijaos, resentimiento imborrable. Así que se podría traducir de alguna manera con esta expresión. Toda amargura es todo resentimiento imborrable. Y es que si hurgamos un poquito dentro de nosotros, nuestra amargura obedece generalmente a una raíz profunda de resentimiento que no nos quitamos de encima. Resentimiento imborrable. Un espíritu que se niega a aceptar la reconciliación con aquello que me dijeron, ya fuera ayer, antes de ayer o hace 20 años. Alguien me dijo, me hizo o no me dijo algo y guardo un resentimiento que genera amargura. Y ya da igual que el que me hizo aquello esté muerto. Yo soy un amargado de por vida. ¿Y lo pago con quién? Con el que tengo alrededor. Tengo este sentimiento o resentimiento imborrable y hago víctimas en el camino. A mi mujer, a mi marido, a mis hijos, a mis padres. Soy, iba a decir una palabra improcedente porque se está grabando, pero bueno, el grano en el culo. ¿Me explico? De la iglesia. Porque estoy amargado. Y lo gasto con todo el mundo. Y eso lo aplicas al trabajo. Soy el amargado del trabajo. ¿No conoces a alguien así? ¿No eres uno de estos? O a veces puntualmente. Aunque sean pequeñas ráfagas, ¿no te reconoces? Cuando estoy amargado, amargo a quien está alrededor. Es una actitud silenciosa, invisible, profunda, intensa, corrosiva, contagiosa. Es devastador la amargura. Mirad el autor de Hebreos que dice, mirad bien, en Hebreos 12:15, mirad bien, prestad atención a lo que digo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, la bendición, la riqueza, el favor de Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Brotando raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjate la amargura, como hunde sus raíces. La raíz de amargura impide alcanzar plenamente los beneficios de la gracia de Dios. Estorban para ello. Pero además contamina a los demás para que tampoco la alcance. Es una tragedia. La raíz de amargura para ti, para tu vida, para tu familia, para tu mujer, para tus hijos, para tus compañeros de trabajo. A los amargados se les quiere lejos. ¿Por qué? Porque amargan. Están amargados y amargan la vida de los que están a su alrededor. Y si no es atajada de forma radical, va saliendo alrededor en este proceso destructor de la persona y de sus relaciones. Ya aparece de la amargura que es una actitud interna. Se puede estar así, contentito de cara y amargado por dentro. Pero eso es incontenible. Después se manifiesta, como el texto nos dice, en enojo. Empiezo con una actitud interna y al final estoy siempre enfadado. Ya eso sí se traslada más aún. Este enfado se traduce puntualmente en asaltos de ira. La ira en gritería. La gritería ya no solo en gritos, sino en gritos con contenidos calumniosos.
Y después un espíritu y conciencia de malicia permanente. Uf. No sin razón el apóstol Pablo dice que hemos de quitar toda amargura, no la amargura, toda raíz de amargura. Y vestirnos de benignidad. Ser bondadoso, misericordioso, perdonándoos unos a otros. La benignidad es el fruto del Espíritu Santo que nos capacita a ser favorables a todos, incluyendo a los ingratos y malos, como dice Lucas. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, dice Jesús, y prestad y no esperéis nada de ellos, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él, el Altísimo del que somos hijos, es benigno para con los ingratos y los malos. Una actitud de benignidad, en vez de, como hemos dicho, resentimiento imborrable. Misericordia, misericordia. Corazón sensible a la miseria y al dolor de los demás, en vez de estar cocinándonos en el resentimiento. Y un corazón benigno y misericordioso se expresa al exterior a través del perdón, hermanos. Esto son palabras mayúsculas. Cuando Pedro escribe en su primera carta, mencionando a Jesús, dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. ¿Qué hacía? Otra vez, algo que hemos visto antes. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, el perdón neutraliza, desactiva la amargura que surge del resentimiento y rompe este ciclo destructivo de enojo, ira, gritería, calumnia y malicia. El perdón. Hay personas con una profunda raíz de amargura que da origen a este ciclo destructor de relaciones, como hemos dicho antes, por cuestiones del pasado que no se perdonaron. Cuestiones a veces muy lejanas. Sin embargo, perdonar de verdad nos quita la carga de ser jueces y verdugos de aquellos con los que sentimos resentimiento. O sea, cuando tienes resentimiento contra alguien, estás juzgándolo y condenándolo. Y tú no estás para ser juez ni verdugo. Por eso el texto nos dice que el mismo Jesús, cuando era y soportaba la injusticia, el daño y el dolor, ¿qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente y no introducía en su vida resentimiento ni amargura. Es la mejor medicina, el perdón. Hemos de encomendar a la persona perpetradora del daño a aquel que juzga justamente y que él administre justicia. Si su justicia es la restauración y el perdón del que nos hizo daño, bienvenido sea. Si su justicia es la reparación, bienvenido sea. Si su justicia es castigo, bienvenido sea. Pero tú encomienda la causa al que juzga justamente y descansa. Y de esta manera libérate de la tortura del resentimiento con todo lo que trae detrás. ¿Por qué o para qué? Porque Dios también os perdonó en Cristo. Jamás tendremos que perdonar a nadie más de lo que hemos sido perdonados. Este pensamiento debe ser un incentivo para nuestra dinámica perdonadora y transformadora de la amargura. Así que no nos extraña tampoco el énfasis del apóstol Pablo para llamarnos a este intercambio de naturalezas. Amargura por perdón. Y así liberación. Terminamos. ¿Estás manifestando una auténtica y profunda renovación espiritual? ¿Estás dentro de este proceso intercambiador de naturaleza, desvistiéndote permanentemente de la vieja naturaleza y pertrechándote de la nueva? ¿Estás despojándote de la mentira en un proceso de sanidad permanente y revistiéndote de la verdad? ¿Despojándote de la ira y cubriéndote de templanza? ¿Despojándote de la avaricia y revistiéndote de generosidad? ¿Del mal hablar al hablar de bendición? ¿De la amargura
al perdón. Pues hermanos, que el Señor por su palabra y por su Espíritu en nosotros nos ilumine y nos ayude a profundizar en estos conceptos que ¿sabes para qué son? Para nuestro mayor bien, para que seamos transformados a la imagen de Jesús, en el que habitaba la verdad, la templanza, la generosidad, la palabra de bendición y el perdón. A eso somos llamados, y que como colofón sea la gloria suya, que así sea. Sí, Señor, reconocemos que permanentemente Tú quieres hacernos bien, Padre. Nos hace este llamado, Señor, para que crezcamos en la transformación de nuestras personas a la imagen de Tu Hijo, Padre. Ayúdanos Tú, Señor, síguenos hablando, Padre. Te agradecemos la riqueza inmensa de Tu palabra, que pone de manifiesto Tu voluntad, el deseo de Tu corazón de transformarnos, Padre. De habernos salvado, Señor, pero no solamente dejarnos salvos, sino que quieres transformarnos. Ayúdanos, Señor, a no resistir Tu gracia. Te lo rogamos en el nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén.